Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios del cielo, den el voz de Nairalin Felicia. Bombini avementa un vez más y que Dios perdona-nos esperanza a través de su palabra. Ahora nos está 27 de julio de 2015 y para hoy el título de nuestro devocional está Un hombre pródigo de Segunda Guerra Mundial. La nos reza. Nos trata que viva de altura en el cielo, Señor, nos te mabudanki para proveer para nosotros lo que nos te mester. Señor, nos te atrove me inta, Señor, con hambre y sed para estudiar por palabra. Señor, satisfacenos a me inta con comida espiritual que botín para nos, de nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación de guarduaña en el buque de Lucas capítulo 15 versículo 24 va sobre ello dimi aquí estaba muerto y a volve viva estaba perdi y a guarduaña y nanga comienza fiesta. Walter Flandera, profesor de ciencia en el seminario adventista de Bogenhofen na Austria, conta-nos con su mamá, un creyente adventista de 7 días, que sufre de mira con leo suyo a distancia su mes fuera de iglesia, según que estaba avanzar en su estudio en el colegio. El tiempo en Europa, nacional y gente estaba a destruir otro, cautivo na locura de fanatismo político. Para Walter, el Dios de amor de su mamá se nota existir o abandoné. Emo su angustia estaba ainda más grande, riba el día que Walter escribió su nombre para 30 ejército y estaba en guerra. El pobre mamá pensa que quizás nunca más lo emira suyo. E mama aguardo torturar para el temor que muerto lo cae para suyo, mientras que yo ta duda de Dios y ta ninga de aceptar a Cristo su sacrificio como una muestra de su salvación personal. Sin embargo, el mama a educar suyo en el camino de Dios y principio no bíblico. Promete que la sale para guerra e mama a donele un copia de testamento nuevo, visando que él lo hace oración todo día para Dios por preservar su vida. E mama abraza a ello mientras estaba llorando sin fin e llama ello a yo. El horror de la guerra estaba haciendo Walter su corazón más y más duro ainda y estaba pone que siente rabia y rebeldía contra el Dios proveedor que su mamá así le dice. Nunca más Walter abre el testamento nuevo que estaba en su saco de uniforme y no estaba haciendo oración manera tiempo estaba mucha. Mirando muerto de hopi compañero soldado, ela ninga de admitir que su vida depende riba Dios, queriendo que cualquier momento estaba portar un víctima de guerra. Ta así na vida. Momento nanta en vida de joven den cual e fe que aguardo transmitir y sinya dor de mayor me servira personal. Tin viaja un crisis ta sucede que ta inicia un bancarrota espiritual. También tin factor de medio ambiente y condicionan que porta causa de duda, inseguridad y frustración. El crisis porta dramático y final. Sin embargo, Dios no está extranjero en el proceso. Su providencia está obrando en el desarrollo de nuestra experiencia y lo guía el evento de tal manera que sorpresivamente nos vuelve a fe. Palabra de Dios te avísanos en el buque de Lucas 15, versículo 24, para sobre ello de mi aquí estaba muerto y a volve viva, estaba perdi y a guardo haya. Mi querida dama y mi querido caballero, ¿vos estás distanciando vos mes for de vos fe? ¿Vos pensa para abandonar la iglesia? ¿Vos te sentís buderá, baudie cosas desconocidas que te bate en vos cabeza?
si tá asina, me quer acordar que o Senhor tá voluntário na mostrar claramente que tem Deus den cielo, la nossa reza. Nos bom Deus, a minha Senhor, nos queda hope sincero cubo. Hope via, nos ta duda que se realmente ta abota Deus. Nos ta duda que ta abote Deus provedor. Pero assim nos compreende a minha que ta é inimigo, ta é som que ta sembra esse minha de tudo tem nos coração. Ajuda-nos a ter duro nabo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querida amiga, me quero desejar dia bendicionar e corda que Deus só por sacar-nos fora de bancarrota espiritual. Tem duro. Tem amanhã com Deus o poder. Matutina 2015 para Turdama y caballero, pero ten Dios den cielo, den voz de Nairalin Felicia.